Hola a todos y bienvenidos a mi canal Visiones por la Flor Blanca. Este es un canal de espiritualidad donde puedes encontrar tu esencia y conectarte con tu interior para poder tener una vida más fructífera y sacar el máximo partido y el máximo beneficio mientras estás en ella. Hola a todos, buenos días, gracias por estar con nosotros un día más aquí en Visiones con la Flor Blanca. Hoy vamos a hablar de el miedo. ¿Y el miedo en qué consiste? El miedo es una emoción primaria que deriva de la aversión natural, del sentimiento de rechazo natural, de la repugnancia natural al riesgo y a la amenaza. Entonces, el miedo es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable que es provocada por la percepción de un peligro que puede ser real o puede ser supuesto, imaginario, una creencia que se da o se puede dar en el presente, en el futuro o incluso que se ha dado en el pasado. La máxima expresión del miedo es el terror. El terror es el miedo en su punto máximo. Entonces, hay dos posturas frente al miedo, o dos teorías que las dos son válidas, por supuesto, y certeras desde mi punto de vista. Una es que algunos piensan que el miedo es algo aprendido. Esto va con la teoría del conductismo, los que tienen esta vertiente. Y otros piensan que el miedo existe porque corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que se refiere. Entonces, esta es la versión de la psicología profunda. Ambas versiones son válidas porque si lo pensamos desde el punto de vista de cuando nacemos no tenemos miedo porque no conocemos el entorno, no sabemos lo que es el peligro, no tenemos ninguna experiencia al nacer. Un bebé no tiene ninguna experiencia, por eso no puede sentir miedo. El miedo, con lo cual se puede entender como que es algo aprendido con la experiencia, con lo que uno va viviendo. Cuando uno se cae del sofá, el bebé se cae de la silla, montando en bicicleta va cogiendo miedo a situaciones, actitudes, porque se va registrando en su cuerpo, en su ser, en sus emociones. Si a lo mejor un niño es maltratado, o le pegan, siente dolor, o le pegan en el colegio, va acumulando todos estos datos de información en su ser y lo va registrando como peligro, miedo, y va asociando todas las vivencias y clasificándolas de un modo en el que está catalogado o ir al colegio tengo miedo. ¿Por qué? Porque me pegaron una vez o me pegan y ya se va asociando. Con lo cual el miedo es entendible que es aprendido porque no nacemos con miedo. Podemos tener registros, por supuesto, de vidas pasadas en nuestro ser que se revivan cuando vivimos experiencias similares porque están registrados en nuestra alma. Entonces, pero claro, de entrada es una emoción, por decirlo así, aprendida. Pero también, al ser aprendida, se basa en unos conflictos básicos que están guardados en el inconsciente y que salen a flote porque no han sido resueltos, no han sido tratados en profundidad para identificar por qué nos han pasado estas cosas que nos han causado dolor o trauma o este riesgo o este peligro o cosas que nos han pasado previamente. Entonces esto queda registrado en el inconsciente y al no ser resuelto, cuando nos enfrentamos en otras vidas o en la misma vida a situaciones similares que el cuerpo lo tiene registrado, pues salta la alarma de peligro, peligro, peligro. Y entonces ya nuestro cuerpo reacciona inconscientemente de esa manera, entrando en pánico muchas veces.
Otros, como Joanna Bork, que es autora de, traducida al español, Miedo, una historia cultural, y en inglés es Fear, a Cultural History, ella afirma y desvela que el miedo es un sentimiento colectivo y que al mismo tiempo puede ser también individual y que varía con las épocas y los contextos históricos. Porque antes el miedo, se tenía miedo antiguamente a ser enterrados vivos porque no se podía determinar verazmente que alguien había muerto. Entonces el temor era de ser enterrado vivo porque dicen, a lo mejor podía tener alguien una parada cardíaca que a lo mejor no se sabía muy bien, o algo o una apnea, que se te para, que dejas de respirar por un tiempo, y a lo mejor la gente era enterrada y estaban vivos todavía. Entonces la gente tenía miedo a eso antiguamente, pero hoy en día, en estos tiempos más modernos, lo que tiene la gente no tiene miedo a ser enterrado vivo, lo que tiene miedo es a no morir con dignidad. O sea, estar pasando por un proceso de dolor muy extenso, innecesario, y no tengan esa opción de morir dignamente. Entonces, ese es el miedo al sufrimiento, al dolor previo de la muerte en vez de morir. Entonces, esto se ajusta a que los tiempos van cambiando y que el miedo cultural también va cambiando, cultural y colectivo. También hay miedos que existían antes y que siguen existiendo ahora, pero claro, según las circunstancias se van acentuando más, como el miedo a las enfermedades, miedo a la pobreza, miedo a las guerras, miedo a la muerte. Y eso indica según qué épocas y tiempos, eras, pues esos miedos colectivos se van acentuando y van siendo mayores y van cambiando. Son como tendencias del miedo. Lo que ella también afirma, Joanna, es que los principales transmisores del miedo son los medios de información masivo. Eso podemos decir como radio, televisión o internet, y que la sociedad que cree en estas informaciones hace que el pánico estalle. Si tú no crees, por más que lo digan en todos los sitios, el miedo no se va a instalar en tu ser. Os quiere decir que cuando prestamos atención, creemos, escuchamos todo aquello que nos dicen, todas las sensaciones que nos quieren hacer producir en el cuerpo, todas las emociones que nos quieren instalar en nosotros, y les prestamos atención y lo escuchamos constantemente en todos los sitios, en todas las partes, al final nos lo acabamos creyendo. En el momento en el que tú lo crees, que no quiere decir que las cosas no sean así y que eso no esté pasando en la sociedad. Pero en la sociedad pasa de todo. También pasan muchísimas cosas buenas, muchísimas cosas maravillosas a las que no prestamos atención. Entonces, si tú prestas atención a todas estas cosas donde se propaga el miedo, como bien dice esta autora, serás más propenso a sufrir el miedo a nivel individual, por supuesto. Entonces, y algunos también ella afirma que toman este miedo, esta propagación del miedo como una profesión. Entonces, un ejemplo de ello es que, según ella afirma en su estudio, es que durante el periodo de 1980 y 1985 en Estados Unidos había 4 muertes que se produjeron por terrorismo. ¿Y qué pasó? Que en el New York Times publicaba una media de 4 artículos terroristas por edición. O sea, murieron 4 personas por terrorismo durante el año 1980 y 1985, y el New York Times, cada edición, no sé cada cuánto tiempo sacan ese periódico, si es diario o semanal, pero sacaba, cada vez que emitía una nueva edición del periódico, ponía 4 artículos referentes al terrorismo. Con lo cual, si tú estás leyendo ese periódico, solo ha habido 4 muertes en esos 5 años, y tú cada edición, ya sea semanal, diaria, ponle que es semanal, ves 4 noticias de terrorismo o relacionadas al terrorismo o hablando del terrorismo, tú vas a creer que el terrorismo vive en ti, vive que vas a bajar a la calle y te va a saltar una bomba. ¿Entendéis? Eso así como afecta. Si tú vas leyendo esas noticias y si de 4 muertes me ponen 4 noticias de terrorismo semanal durante 5 años, yo voy a acabar creyendo que hay terrorismo en el mundo, en mi ciudad, en mi barrio.
que voy a ir a la tienda y que van a poner una bomba, que alguien ha puesto una bomba en mi portal. ¿Entendéis? Y es así como el miedo colectivo se instala en nosotros. Entonces, otro ejemplo es que entre 1989 y 1992 murieron 34 estadounidenses por actos terroristas en diferentes partes del mundo. ¿Y qué pasó durante ese periodo? Durante ese periodo se catalogaron más de 1.300 libros bajo la temática de terrorismo en las bibliotecas. Imaginaros, 34 muertes por terrorismo y se publicaron más de 1.300 libros había en bibliotecas referidas a la temática de terroristas o de terrorismo. Es así como funciona. Si tú solamente ves terrorismo, libros de terrorismo, tú crees que todo eso está pasando, que eso sucede cada día. A lo mejor ha habido 4 casos, 34 casos de terrorismo, 100, que no digo que no exista, claro que existe, pero no a lo mejor a los niveles a los que se propaga, a los que te lo quieren hacer ver. Es como ha habido terrorismo y te quieren meter que el terrorismo vive en ti. Porque si se publica tanto, se habla tanto, tú acabas creyendo que es algo que está pasando constantemente, todo el rato, en todo momento. Tú, inconscientemente, eso es lo que tú crees. Si se habla de esto, tú dices, joder, otra persona habrá muerto de terrorismo, joder, el terrorismo, qué peligroso. Te empiezan a hablar todas las cosas del terrorismo, la gente cómo lo hace, qué tipo de gente. Tú ya eres un experto en terrorismo y ni siquiera has estallado una bomba cerca de donde estás tú, por ejemplo. Eso es a lo que voy. Y entonces también esta misma autora concluye con que el miedo es un arma de dominación política y de control social, que lo usan para controlar la población, haciendo hincapié en la creación de falsos escenarios de inseguridad. Claro, tú vives el terrorismo, te empapas del terrorismo, cómo hacen, cómo actúan, cuál es su mentalidad, cómo visten, cuáles son los terroristas, qué tipo de terroristas hay, dónde ponen las bombas, si se lo ponen en la papelera, si se lo ponen en los supermercados. Tú vas al supermercado con miedo, tú llevas a la papelera, no voy a pasar dentro de la papelera, no voy a ir al parque, ni a la papelera, ni a ningún sitio donde yo he leído y me he informado, he visto en la tele, he oído en la radio que hacen este tipo de ataques. Entonces tú ya estás con inseguridad y esa inseguridad es lo que te conduce al miedo. Así es. Así que vosotros juzgar por vosotros mismos, con vuestros actos, con lo que miráis, con lo que leéis, con lo que veis y discernir y con vuestro propio interior de que si eso realmente puede ser así o si te compensa estar escuchando todas esas noticias negativas, sea de la índole que sea, toda esta, como diría yo, toda esta información masiva que lo único que te hace transmitir, que te transmiten es miedo e inseguridad, que no quiere decir que las cosas no estén pasando, que no quiere decir que no hay ataques terroristas, que no quiere decir que la gente no mata, que no quiere decir que la gente no roba, no quiere decir que la gente no haga ninguna de estas cosas. Sí existen, pero al mismo tiempo que la gente ayuda a otra gente, que la gente crea hospitales, que la gente dona comida, al mismo tiempo que la gente hace buenos actos, también eso existe. Entonces, eso está ahí, las cosas buenas y las cosas malas. ¿Tú quieres prestar atención a lo malo, a lo negativo, a la enfermedad, al virus, a la guerra, al terrorismo, a todas esas cosas que pasan? Pero también pasan cosas buenas, les prestas atención, te empapas de eso, te nutres de eso, coges ese ejemplo o te estás envenenando de que mira a esta gente, mira lo que han hecho, mira tal, o intentas mirar a la gente que hace las cosas buenas y motivarte y seguir ese ejemplo y sentirte mejor, decir, mira, hay gente haciendo esto, ayudando a otras personas, pero que esas noticias no interesan, esas noticias no son jugosas, en el fondo nos gusta ver eso. Entonces tú decides si quieres dejar abierta esa puerta al miedo y a la inseguridad en tu vida, prestando atención a todos esos tipos de informaciones masivas. Entonces, lo que nos vamos a hacer, vamos a centrarnos en el miedo individual y de psicología profunda, que es aquel producido por un conflicto básico inconsciente y no resuelto al que este miedo se refiere y que, por supuesto,
ha sido aprendido en algún momento previo de nuestras vidas o de nuestra existencia. Entonces, este miedo ya está en nosotros. El miedo ya lo tenemos, vive en nosotros, ya está, ya sea por donde sea que lo hemos adquirido, aprendido, vivido, nos lo han, ya sea que lo hemos cogido colectivamente y luego, por supuesto, aunque lo hayamos absorbido ese miedo colectivamente, el miedo se instala en el individuo. Por más colectivo que sea, ese colectivo está formado por cada una de esas personas que sienten el miedo en su ser, en sus entrañas. Entonces, ¿qué es lo que te puede haber pasado para crearte este miedo, pánico interno a personas o a situaciones? Algo claramente te debe de haber pasado. Cuando tenemos miedo de algo es porque percibimos un peligro, como bien se ha dicho, algo que nos asusta, algo que nos da miedo, algo que produce una reacción de peligro y cuando lo sentimos, la reacción al miedo son 3 aspectos. O nos paralizamos, o salimos corriendo, o atacamos, nos defendemos. Y esto es parte de nuestro cerebro básico, el más primitivo de todos, que es el cerebro reptiliano. Entonces, cuando tú te encuentras en esa situación, hay algo que te produce en el cuerpo de que sientes miedo, de que hay un peligro inminente, pero muchas veces ese peligro sí inminente, pero si procesamos ese peligro, esa sensación de decir, porque sentimos la sensación en el cuerpo, pero esa sensación hay que procesarla, hay que entender por qué viene, y aquí nos vamos a centrar básicamente, porque eso es espiritualidad, nos vamos a centrar en los temas espirituales primeramente. Cuando uno siente el miedo es porque algo te transmite esa sensación de pánico, inseguridad, de una amenaza, alguien que te quiere hacer daño, el dolor, el que no te van a dejar, es una manera de control básicamente, y tú puedes sentir miedo de los seres de bajo astral, de oscuridad, como lo quieras llamar, malignos, porque esos seres están ahí, eso es de lo que como hacen y cómo se alimentan estas entidades. Y puedes sentir miedo al mismo tiempo de alguien que ejerce o que te maltrata o que te causa daño, por supuesto, ya sea a nivel psicológico, a nivel físico. Entonces tenemos que pensar, ¿por qué siento miedo de esta persona o de estas entidades? Cuando alguien te levanta la mano y hace un gesto como para pegar, nos asustamos, nos sentimos miedo, pero porque tenemos un registro de que alguien nos ha pegado antes, en algún momento, ya sea de una manera más no súper de esas palizas que tienes que ir al hospital, pero ya ese gesto, ya sea porque te han dado un pequeño azote en el culito, pero ya ese gesto ya te transmite un miedo porque ya sientes como el dolor y no quieres vivir ese dolor. Pero, ¿cómo puedes hacer para dejar de sentir el miedo? Para cuando has visto algo que te asusta, que te atemoriza, que no lo puedes quitar de tu mente, que donde sea que vas lo tienes ahí presente, esas visiones o esa persona. Yo me gusta pensar que es lo peor que te puede pasar en cualquier circunstancia. Lo peor que te puede pasar, sé que puede sonar un poco frío explicarlo así, pero esto es en base para intentar ir perdiendo el miedo. Supuestamente lo peor que nos puede pasar es sufrir un dolor muy fuerte físicamente, pero llega un punto que el cerebro desconecta de esos dolores físicos y ya no sentimos del dolor, por más doloroso que sea lo que nos estén haciendo. También a nivel psicológico, que uno cree que se va a morir porque mi marido me ha dejado, mi hijo me ha abandonado o lo que sea, o se te ha muerto un hijo, claro que es un dolor muy fuerte. Pero si partimos de la base que si se te muere alguien,
que la muerte en realidad no existe, es una transformación del cuerpo, del ser, del cuerpo no, el cuerpo se queda, una transformación del ser, de la energía, y que esas personas siguen ahí, no sufriríamos tanto ni tendríamos tanto dolor si alguien se nos ha muerto o lo que sea. Lo que no le tenemos es en plano físico, pero si vamos entendiendo y aceptando todas estas cuestiones reales de nuestra existencia, iremos teniendo menos miedo a la muerte, menos miedo a que mi hijo o mi padre, que ya no está conmigo, mi hermana, que no está conmigo, porque realmente sí están contigo, lo único que no tienen ese cuerpo, pero su energía sigue estando ahí y ellos siguen existiendo, entonces no hay que mirar las cosas desde esa perspectiva y con ese dolor. Cuando vemos cosas en el plano espiritual que nos asustan y que nos dan miedo, pero nos dan miedo porque ellos nos meten ese miedo, por lo que sea nos asustamos y nos hacen eso que nos asuste, que nos lo provocan cada vez más para que el miedo nos invada, y cuando el miedo te invade ya no te puedes mover, no puedes hacer nada, no puedes pensar con claridad, no te deja vivir. Entonces, cuando tienes miedo a algo, la única manera es afrontarlo. Sé que suena como que si fuese algo fácil, no es fácil, pero cada uno lo puede afrontar de diferentes maneras, en pequeñas dosis, o hay gente que prefiere afrontarlo de golpe, se mete de lleno, es como, bueno, tengo miedo al agua y dice, pues me meto de lleno ahí en el agua y lo supero. O se va mojando poquito a poquito los pies, las manos, poco a poco, las rodillas, y va subiendo y va superando ese miedo. Y hay gente que prefiere meterse de lleno en ello. Cada uno, según como cada uno es como puede decidir cómo ese miedo él es capaz de tolerarlo para ir superando. Entonces, cuando si topas con algo, así yo voy a hablar desde el punto de vista, espiritual, puedo hablar desde el plano también físico. Yo generalmente soy de esa persona que se vuelca de lleno, o me vuelco de lleno o no me vuelco y vivo con el miedo, pero llega un punto que me vuelco de lleno. De entrada es rechazo total, se entiende, rechazo, no quiero esto porque tienes trauma, tienes dolor, pero una cosa que aprendí por unas breves sesiones que tuve de psicología es que tienes que revivir ese proceso, eso que te da tanto miedo, eso que te asusta tanto, eso que te produce ese dolor, ese malestar, y tienes que liberar ese miedo y entender y comprender por qué te pasaron esas cosas y para qué. Si te atacaron algo o cualquier cosa grave que te pasó, que te hicieron gente en la calle, tienes que vivir ese proceso, tienes que reconstruirlo, hablarlo, reconstruirlo y decir, mira, yo fui aquí, me pasó esto, luego me encontré esta persona me hizo esto, me mató, me disparó. Lo que se te mató no puedes hablar de ello. O sea, por eso me falta una pierna, me violaron, fui allí, tienes que reconstruir por más doloroso que sea, porque el bloquearlo no lo va a hacer desaparecer, no va a desaparecer el miedo por bloquearlo y no pensar en ello. Tienes que procesarlo y decir, bueno, abrir, mirar el hecho, el suceso, analizarlo y decir, me pasó esto, vale, aceptarlo. Me mataron a mi hijo, yo estaba delante, mataron a mi marido, a mi hermano, una bomba pusieron no sé dónde, me violaron, me cortaron la pierna, me torturaron. Tienes que abrir esa ventana, esa historia, y tienes que analizarlo de principio a fin. Esto fue lo que me pasó. ¿Cómo me pasó? Y empezar. Aquel día esto, me levanté, me pasó esto, llegué aquí, y el suceso paso a paso de lo que te fue pasando, de lo que te fue sucediendo. Y expresarlo, y sentir el dolor, y sentir el susto, lo que sea que te produjo, la sensación, todo tal y como lo sentiste, lo viviste en tu cuerpo, y procesarlo, analizarlo, hablarlo, y darte cuenta que tu cerebro y tu cuerpo lo asimilaron como una situación de peligro,
que en ese momento era real en ese momento, en el tiempo en el que te estaba pasando. No quiere decir, si algo te pasó camino del parque, cada vez que vayas al parque te va a pasar algo. Tienes que analizar que eso te pasó en ese momento en el parque. Y te pasó así, de ese modo, y por esas circunstancias y por aquellas otras. Y que era un peligro inminente, que así tu cuerpo lo reconoció como tal, y por eso o te paralizaste, o saliste corriendo, o te defendiste, y lo que sea que sucedió en el evento específico de cada uno. Y entonces tienes que entender, sea lo que sea, que el cuerpo reaccionó de la mejor manera, que era para ti, para tu supervivencia. Y no te debes de culpar de los resultados de los actos que derivaron en la tragedia o la desgracia que pasó después. Bien, cuando ves algo espiritual que te da miedo, y luego te estás enfrentando a ese miedo constantemente, ya sea porque lo tienes ahí, porque vive en ti, porque es esta persona que emana esta sensación de control, de que te está amenazando constantemente. Como bien dice el miedo, si hay algo que te está amenazando constantemente, tiene 3 escapes, ¿no? A veces tenemos que separarnos de esa persona, huir de esas personas y empezar de nuevo en otro sitio. Y luego tratar nuestro miedo desde la distancia. También puedes defenderte, que es lo que pasa muchas veces, y luego también pasan otras tragedias, pero puedes defenderte. Pero ¿sabes lo que yo veo de bueno en cuando uno te defiendes? Que tiene sus riesgos de que las cosas pueden acabar mal, puede acabar algún muerto o alguna cosa. Cuando te defiendes, no tienes ese miedo otra vez. Y la persona se da cuenta que tampoco tienes miedo, con lo cual ese miedo no puede seguir creciendo en ti porque te has defendido. Yo cuando era pequeña me peleaba bastante. No es que me quisiese pelear, pero la gente se metía conmigo, pues bueno, por diferentes razones, como hacen hoy en día, que llaman bullying y todo eso. Entonces, llegó un día que me cansé de que se estuviesen metiendo conmigo y me defendí y me peleé. Entonces, ¿qué pasó? Que ya desde ese día, pues esa persona ya se lo tenía que pensar 2 veces si se tenía que meter conmigo, porque ya sabes que vas a tener una pelea, con lo cual tú también puedes sufrir dolor al igual que lo sufro yo. Entonces, si tú ya estás dispuesto a esa pelea, entonces tú ya vas a seguir molestando, pero tú ya sabes dónde va a acabar eso. Entonces, no digo que sea lo más aconsejable, pero a veces funciona. Enfrentarte a la amenaza o el peligro que estas personas quieren poner en ti, molestándote, burlándose de ti. Incluso a lo mejor a veces en algunos casos la gente les empujan y todo eso, pero en el momento que te defiendes y les haces ver de que mira, no te tengo miedo, eso disminuye y se acaba, y te dejan de molestar, te molestan menos, y si te molestan ya saben que es el día que ellos están preparados para tener un confrontamiento, y muchas veces lo hacen para buscar un confrontamiento porque ya saben tu reacción, y a veces a lo mejor tienes que pasar, hay que jugar un poquito con eso, pero siempre cuando te enfrentas a tu miedo, el miedo acaba en ese mismo momento, porque te das cuenta que nada va a pasar. Después que te has enfrentado a ello, todo se acaba. En el aspecto espiritual, como estaba hablando en un principio, y tienes mucho miedo porque vives a lo mejor en una casa encantada, porque vives en un lugar donde hay unas entidades vampíricas, chupópteros, porque tienes a alguien al lado que es esa entidad, o porque hay una entidad donde tú vives y te asustas por los ruidos, las cosas extrañas, fenómenos paranormales. Tienes que pensar que estás en tu propio hogar y que tú vives ahí. Y que esa casa ese sitio es tuyo, o que vives ahí, y que vas a tener que estar ahí día sí día también porque vives ahí, a no ser que te mueves a otro sitio. Entonces hay que armarse de valor, respirar, y yo, en mi caso, lo que hice es, como voy de lleno, me fui de lleno al sitio donde más miedo tenía. Si yo tenía miedo a algo en concreto, un habitáculo, una casa o algo me da mucho miedo, en el que sé que tengo que estar yendo ahí recurrentemente, diariamente, ponle su sitio de tu trabajo, lo que sea,
que no es algo que vas a un sitio y notas algo así que te asuste y dices, mira, hasta luego, yo por aquí no vengo más, ¿no? Es algo que dices, aunque no quieras venir ahí más, tienes que ir, ya sea por trabajo, porque vives ahí, porque tienes que cuidar a alguien, por lo que sea. Lo mejor es meterse ahí de lleno, con mucha fe. Yo a veces rezaba y tal, cada uno que rece a lo que reza, y meterte ahí y decir, a ver, ¿qué es lo que me va a pasar? Porque ese miedo es de algo. Tú piensas que algo te va a pasar. ¿Qué es lo que te va a pasar? Morirte. Sí, te podemos morir, perdemos tiempo de experiencia en esta vida, pero seguimos existiendo. Entonces yo ya cuando miro las cosas, como ya lo miro a ese extremo todo, no tengo ningún miedo de eso, porque lo peor que te puede pasar es que te consuman y que te mueras. Tristemente, pero entonces ya, mirándolo de esa perspectiva, dices, bueno, lo que me puede pasar es que me muera y ya está, que te muera de susto o que te muera de que ya estás consumido y ya caes en una enfermedad y te mueres. Entonces digo, partiendo de esa base, digo, ¿qué es lo que me van a hacer? ¿Qué es lo que me van a hacer? Porque si me muero tampoco puedes chupar de mí o no. Bueno, según puedes chupar, según ya hay mucho en ese tema también. Podrían seguir chupando de ti una vez muerto. Con lo cual, también, tampoco sería una solución muy así, pero en el aspecto de que para reducir ese miedo, lo importante es reducir ese miedo y que no vaya a más. Entonces también es bueno, lo que sea que te da miedo es enfrentarte a ello y quedarte ahí y decir, bueno, a ver, y sentir lo que sea que vas a sentir y ver hasta dónde puede llegar eso y qué es lo que te va a hacer, y teniendo mucha fe de que, porque no estamos solos y de que hay gente que va a estar mirando por ti, pero tienes que tener esa fe. Al igual que crees en ese miedo, esa sensación de lo que te produce, de eso negativo, también crees la sensación de que no estás solo y que eso no va a ser así y que alguien te va a ayudar, ¿me entiendes? Al igual que le das esa misma potencia, esa fuerza a la entidad maligna, oscura o descontrolada, por decirlo, o que no se reconoce a sí misma, dale ese mismo poder a que hay gente ahí que va a mirar por ti y que te va a ayudar, y aunque estés ahí, tú con tu fe te van a ayudar, y esa entidad o lo que sea que te molesta o lo que ves o las sensaciones o la gente que está ahí no va a poder contigo. Entonces ahí vas perdiendo el miedo, y es el mismo sitio donde sientes el miedo, ese habitáculo, ese espacio. Vete ahí cada día y te vas haciendo más fuerte, aunque el miedo lo vas a seguir sintiendo, pero ese miedo va a ir disipándose poco a poco, reduciéndose, minimizándose, y te vas a ir haciendo más fuerte y vas a tener más confianza en ti mismo. Vas a decir, ¿qué me va a pasar? Y a lo mejor puedes estar incluso conviviendo con esas entidades tan campantemente, porque no hay cavidad, no pueden actuar sobre ti. Pueden seguir ahí, llega un punto que no pueden actuar sobre ti, porque tú tienes el poder, la decisión de decir, no voy a sucumbir a esto. Claro que la entidad seguirá ahí, pero no te va a estar afectando porque no tienes ese miedo que le das poder, ese miedo del que se alimenta, ese miedo que te hace a ti más débil, te estás fortaleciendo a ti mismo. Aunque sientas el miedo igualmente en un principio y estés en ese habitáculo con esas personas, pues no te queda más remedio, porque duermes al lado de ellas, porque son tu marido, lo que sea, trabajas codo con codo. No tienes que sentir ese miedo, porque siempre te van a mirar de una manera amenazante, de una manera de cómo, sabes, puede hacer contigo lo que sea, destrozarte, pero tú tienes que mirar de esa manera de que sí, podrás hacer todo lo que tú quieras, pero yo tengo fe en que también hay gente que va a mirar por mí. Entonces ya ahí cambia la dinámica, porque ya le corta la alimentación, y en vez de ellos hacerse más fuerte, te vas haciendo tú más fuerte. Con lo cual llega un punto que lo que esas entidades intentan hacer les cuesta muchísimo. Claro que están ahí siempre, que pueden molestar, fastidiar un poquillo y esas cosas, pero ya no tienen esa fuerza sobre ti, ese control y esa dominación sobre tu persona. Y por supuesto, claro, como en el aspecto esotérico, por decirlo así, pues hombre, pues si esa entidad o lo que sea que está en el hogar, del ambiente que te produce ese temor, se pueden eliminar, ir a otro sitio, hacerte tu limpieza y que se vaya por muchísimo mejor, pero partiendo de la base de que no puedes hacer eso, no consigues a nadie que te haga ese trabajo, o que no puedes sacarlo de tu vida o de tu entorno, simplemente no te puedes permitir el mudarte a otro sitio, oye,
Le dices, está en mi casa, yo vivo aquí y no tengo otro sitio donde irme. Y tienes que lidiar con esa sensación de miedo, de que ves que no estás solo en tu casa, en tu hogar, que vives con más gente. Defiende tu casa y tu hogar, porque da igual si ellos estaban ahí antes, esas entidades, da igual. Tú te tienes que plantar ahí como que yo, vale, estaréis antes, pero ahora vivo yo aquí. Ahora vivo yo aquí y claro, tienes que mantener unos niveles de limpieza, de control, de que cuando ves que se quiere manifestar más, pues tú contrarrestar, ya si no te puedes mover. Y llega un punto que ya, bueno, convives con, convives con esas entidades y bueno, tampoco te hacen así ya tanto mal, hombre, te afecta, con lo cual lo mejor siempre es deshacerse de ello o que se vayan a otro sitio, que vayan a otra parte, limpiar, que no estén ahí donde tú estás, pero en la manera de que no te lo pudieses permitir es estar de lleno donde más sientes su presencia en esa casa, en ese hogar o en esa oficina. Y si tienes ese miedo, ya sé que es difícil, pero la única manera de superar el miedo es pasándolo. Porque una vez que pasas el miedo, ya no hay miedo que sentir, porque el miedo son unas expectativas de cosas que creemos que nos van a pasar y que nos van a suceder. Nuestros temores, sea lo que sea, me va a doler mucho, me voy a morir, me va a matar, me va a consumir. No me va a dejar hacer lo que yo quiero, cualquiera que sean vuestros miedos, viene de unas expectativas de cosas que creemos que van a pasar. ¿Por qué? Porque nos han pasado previamente o porque es la sensación que sentimos de que nos puede pasar eso por los indicios o porque es una amenaza que nos han hecho, te voy a matar, te voy a quitar a los hijos o, por ejemplo, te voy a hacer la vida imposible, no vas a trabajar nunca más en ningún sitio en tu vida en este puesto. Son miedos infundados. Si realmente no vas a trabajar nunca en este puesto, pues deja que eso suceda. Si realmente esa persona tiene esa capacidad, ese poder, pues que lo haga. Y si lo hace, no pasa nada, podrás trabajar en otro sector, en otro sitio, en otra parte. Que eso pasa también a gente que les bloquean a nivel de trabajo y tal, pero si tú sabes que son trabajos de esos espirituales, pues lo solucionas donde estén esta gente que trabajen bien espiritualmente, que no es de así espiritual, pero tú tienes ese miedo de que no voy a trabajar en ningún sitio, pues espérate a que realmente eso se vea como un hecho. Y ahí entonces coge el miedo de que eso sea así, no vivas con el miedo. Que alguien te dice que te va a matar, no quiere decir que te vaya a matar, pero ya te está metiendo el miedo, que sí, que a lo mejor te mata también, pero vas a vivir con el miedo de que te va a matar. Y a lo mejor nunca te mata, y tú vives 50 años de tu vida con el miedo de que me van a matar y nunca te mataron. ¿Me entiendes? El que te va a matar no te va a pisar, te va a matar y punto. No te va a dar tiempo ni sentir ni vivir el miedo. Te va a matar y punto. Y eso como con todo, el que realmente te quiere hacer lo que sea, te lo va a hacer directamente y de entrada. No te vas a ni enterar. Con lo cual, piensa que todo eso es para crearte un miedo, para crearte inseguridad, para tú no avanzar, seguir hacia adelante y quedarte petrificada o huir, que es como en parte ir para atrás, porque huyes, desapareces, paralizado, no avanzas, o te defiendes, que hay más posibilidades de que puedas seguir avanzando, porque cuando te defiendes, a lo mejor luego resulta que tú eres más fuerte que la otra persona cuando te pones a defenderte, o a lo mejor tú sales mal parado, o la otra persona sale mal parada, pero la otra persona ya se lo va a pensar 2 veces antes de meterse contigo, porque dirá, uy, a lo mejor salgo mal parado yo también, y la otra persona coge el miedo, con lo cual a mí me gusta la postura de defenderse y afrontar ese miedo, siempre y cuando te sientas capaz, hombre. No digo que vayas a defenderte de una cosa que tú no puedes, no digo que veas gente con pistola y dices, yo me voy a defender con un cuchillo, no, sal corriendo. Pero me refiero a cosas en las que tú ves que tú te puedes plantar y te puedes asentar. Pues defenderse es despejar el camino, sinceramente. Pero claro, hay gente que no está capacitada para defenderse ni tiene esa naturaleza, que lo entiendo. Entonces huye, cámbiate de casa, cámbiate de trabajo y empieza de nuevo en otra parte. Pero ten en cuenta que siempre va a haber alguien que te va a intentar meter el miedo en el cuerpo, aunque cambies de trabajo, aunque cambies de casa, aunque cambies de lo que sea. El miedo se supera afrontándolo, siente el miedo y hazlo de todas maneras, pero cuando lo haces ese miedo desaparece. Miedo al escenario, a subir en un escenario, al principio tiemblas, estás petrificada, te quedas sin habla, te quedas en blanco, pero luego ya
Ya te da igual, eso es como todo, es un aprendizaje, el miedo es un aprendizaje que es con práctica y ir enfrentándose a ese miedo en las dosis en las que uno lo puede manejar. Es como todo, el que aprende a conducir, el que aprende a nadar, el que... Todo, pues el miedo lo tienes que hacer, tienes que enfrentarte a ello y superarlo y luego ya no lo sientes, luego ya no es nada, luego ya desaparece. Bueno, espero que hayáis podido comprender un poco mi postura del miedo y de dónde viene esta autora muy Joanna Bark, que lo explica estupendamente, sus posturas, el miedo colectivo, el miedo individual, y que el miedo, los transmisores del miedo son los medios de información masiva. Y el miedo se instala en nosotros cuando creemos todo ese tipo de informaciones. Uno tiene que creer lo que ve. Tú has visto todo eso, lo que tú ves es lo que puedes creer. Y si cuando lo ves, si te asusta y te da miedo, deja de verlo, no lo veas más. Hay cosas que se agrandan, que se hacen más grandes y no lo creemos y a lo mejor no es tan grande. Entonces, esa emoción, como el resto de otras, se puede dominar, se puede controlar enfrentándote a ello en pequeñas dosis o de lleno. Pues nada, un saludo y hasta luego. Nos vemos la próxima semana con otro tema que nos fluya o que se nos ocurra. Y no os olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal si te gusta lo que te ofrecemos aquí. Y si necesitas ayuda para florecer, tenemos el tarot, entre otras herramientas para hacerlo. Y para florecer naturalmente, tienes que eliminar y sanar aquello que te causa daño. Y esa es nuestra especialidad. Hasta donde nos dejes hacerlo, por supuesto. Estamos aquí todos los domingos a las 9 de la mañana, hora británica, 10 de la mañana, hora española y en Guinea Ecuatorial. Y en el resto de países de habla hispana estamos a las 6 de la mañana en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. 5 de la mañana en Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 4 de la mañana en Cuba, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3 de la mañana en Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua. Ya sabéis que hay cambio de horarios en verano y en invierno, así que tendréis que ajustar estas horas al horario de vuestro país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más y nos vemos la próxima semana. Un saludo y hasta luego.